gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Muy buenas amigos y amigas de la factoría Casus Belli. Hoy vamos a traer una sorpresa, un regalo y una promesa. Como bien sabéis, el año pasado grabamos un programa sobre la batalla de Mosul entre Esaú y el presente. En ella contábamos las aventuras y desventuras para recuperar esa ciudad que había caído en manos del Estado Islámico. Y también os comentamos que en una famosa cadena de streaming, que no nos patrocina, bueno, pues sacará una película muy interesante llamada Mosul. Esta película se inspira en un artículo, es decir, nace como consecuencia de un artículo que se publicó en la prensa norteamericana. Artículo redactado por el señor Luke Mogelson, este periodista, tanto del New York Times como del New Yorker, que estuvo en la zona. Bueno, este hombre ha estado cubriendo las guerras de Afganistán, Siria, Ucrania e Irak. Ha estado por medio mundo. Un periodista con bastante prestigio, que ha ganado varios premios al respecto en Estados Unidos y una persona de reputado prestigio. Bien, este hombre relató un artículo que presentó llamado, la traducción sería La desesperada batalla para destruir al ISIS. En él, bueno, pues relataba las aventuras de un equipo SWAT de la policía iraquí, un equipo, digamos, mejor preparado y formado de la citada policía iraquí, que trata de recuperar Mosul y desalojar esta ciudad de la presencia del Estado Islámico, del ISIS. Claro, a diferencia de el resto de unidades del ejército iraquí, que estaban participando principalmente en la invasión de Irak en el 2003, el SWAT estaba compuesto principalmente y únicamente por nativos de la ciudad de Mosul, con lo cual el valor a esta operación es mayor. Luchaban principalmente por recuperar sus hogares, su familia y su ciudad, con lo cual, insisto, la motivación es considerablemente más alta. Esta unidad SWAT era una unidad mixta compuesta por iraquíes de origen suní y chií, y tenían un punto clave para ser miembro en esta unidad, una característica, y es que tenían que haber sido heridos o haber sufrido la pérdida de un ser querido a manos del citado ISIS. Por desgracia, esta unidad, a lo largo de la campaña en la recuperación de Mosul, sufrieron numerosas bajas mientras luchaban por liberar su querida ciudad frente a la resistencia casi kamikaze del ISIS, porque ya sabéis que actuaron como auténticos suicidas. Es por ello que yo me comprometí a traer la historia de esta unidad del SWAT dentro de la lucha del ISIS. Pero como suele ocurrir muchas veces, dijimos que vamos a mejorar esta historia, porque la historia podemos contarosla, podemos contaros anécdota, pero yo creo que merecía ser vivida. Y nada mejor, insisto, como una radioficción. Y es que lo de hoy va a ser un poquito diferente a lo que estáis acostumbrados en la factoría Casus Belli. Vamos a haceros la historia más inmersiva. Para ello hemos contado
con el lujo, el honor y el orgullo de diversos compañeros y colaboradores que nos van a acercar a contar la historia del SWAT. Va a haber momentos duros, ya aviso que se refleja todo lo que vivieron, así que no os cuento nada que os vaya a sorprender. Insisto, disfrutarlo como lo han disfrutado los compañeros haciéndolo y el presente preparándolo. Sin más, os dejo con las aventuras y desventuras de los Vengadores de Mosul. Los Vengadores de Mosul. La batalla desesperada para destruir al ISIS. Capítulo 1. Hasta el Tigris. Cuando comenzó la campaña para expulsar al Estado Islámico de Mosul, el 17 de octubre, el equipo SWAT de la provincia de Nínive se desplegó lejos de la acción, en la aldea de Karbardán. Durante semanas, la unidad de policía de élite, compuesta casi en su totalidad por hijos nativos de Mosul, había estado patrullando una trinchera arrasada que separaba las llanuras desoladas y vacías, controladas por el enemigo, de las llanuras igualmente desoladas, controladas por el gobierno. Los hombres que necesitaban un cuartel general se habían apoderado de una casa abandonada de adobe, cuyo principal encanto era su ubicación. El edificio de al lado había sido destruido por un ataque aéreo y los restos de media docena de combatientes del Estado Islámico, torsos, miembros calcinados y cabezas, todavía estaban esparcidos por los escombros. Los miembros del equipo de operaciones especiales se apiñaron alrededor de un teniente con una radio, escuchando las noticias de la ofensiva. El ejército kurdo, o Peshmerga, avanzaba hacia Mosul desde el norte. Varias divisiones del ejército iraquí estaban preparando un ataque desde el sur. Se esperaba que más de 100.000 soldados, policías y milicianos del gobierno participaran en la lucha para liberar Mosul, la segunda ciudad más grande de Irak. Había estado ocupada desde junio de 2014 y ahora albergaba unos 6.000 militantes del Estado Islámico, o ISIS. Los miembros del equipo estaban desesperados por unirse a la batalla. Llamaban a sus familiares en Mosul, fumaban un cigarro tras otro y criticaban a los planificadores de guerra en Bagdad, que parecían haberlos olvidado. El comandante Netzer Sadun, el subcomandante, pidió paciencia. La campaña se desarrollaría por etapas. A los 46 años tenía una calva lisa y un bigote de pincel gris. Le habían disparado en la cara en Mosul en 2004 y desde entonces tenía la mandíbula unida con 4 clavos de metal. El hueso deformado hacía que sus palabras se arrastraran sutilmente cuando hablaba a un ritmo y volumen normales, y severamente cuando estaba enojado o emocionado, algo frecuente. Muchos pueblos que rodean Mosul tuvieron que ser limpiados antes de que las fuerzas pudieran retomar la ciudad, contó Netzer a sus hombres, extendiendo las manos, y agregó: cuando preparas un pollo, primero tienes que hervirlo, entonces tienes que desplumarlo. Solo después de eso puedes matarlo. Pocos de esos policías parecieron estar de acuerdo con esa analogía. Tenían hambre y habían estado esperando para matar ese pollo durante muchísimo tiempo. El equipo SWAT se creó en 2008 y junto con las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos realizó redadas en Mosul para arrestar a sospechosos de terrorismo de alto valor. Después de la retirada estadounidense del país en 2011, la unidad persiguió a los insurgentes por su cuenta. A principios de 2014, ISIS atacó las ciudades iraquíes de Ramadi y Faluya. Luego, saliendo de Siria en camionetas artilladas, los militantes asaltaron Mosul. Simplemente aspiraban a asegurar un par de los vecindarios más occidentales de la ciudad, pero rápidamente llegaron al río Tigris, que serpentea hacia el sur a través del centro de Mosul.
En el camino invadieron varias bases militares y se apoderaron de las armas pesadas, los vehículos blindados y los depósitos de municiones en su interior. El equipo SWAT, que en ese momento tenía su base en un complejo cerca del aeropuerto de Mosul, estaba formado por aproximadamente 80 hombres, de los cuales solo la mitad estaban de servicio. Mientras el ISIS avanzaba por la ciudad, el comandante del equipo, el teniente coronel Rayyan Abdelrazak, consolidó sus tropas en el Hotel Mosul, un edificio adosado de 10 pisos en la orilla occidental del Tigris. El equipo SWAT ocupó el lugar durante 4 días, mientras que los 30.000 soldados del ejército estacionados en Mosul, casi todos provenientes de otras partes del país, abandonaron sus armas y huyeron. Al 5.º día, un camión cisterna cargado con explosivos detonó fuera del hotel, matando a 3 miembros del equipo SWAT e hiriendo a 25. Rayyan y los supervivientes se retiraron al recinto del aeropuerto. Un centro de detención junto al complejo contenía aproximadamente a 900 terroristas condenados, muchos de los cuales habían sido detenidos por el equipo de operaciones especiales. Ante la inminente caída de Mosul, los hombres de Rayyan cargaron a 256 de los convictos en camionetas y los sacaron de la ciudad. Los cautivos que tuvieron que dejar atrás fueron liberados por ISIS al día siguiente. Una semana después, también quedarían libres esos 256, cuando la ciudad a la que Rayyan los había trasladado también cayó. En las áreas que controla el Estado Islámico, normalmente se ofrecía a las fuerzas de seguridad iraquíes una especie de amnistía por medio de un procedimiento islámico llamado Tawbah, en el que uno se arrepiente y jura lealtad al califato. Pero los miembros del equipo no podían ser perdonados. Habíamos matado a muchos de ellos, me dijo Rayyan. Algunos miembros que no habían estado en el hotel de Mosul escaparon al Kurdistán, pero los hubo que no lograron salir de la ciudad, y 26 fueron apresados y ejecutados. El jefe de policía de la gobernación de Nínive, con capital en Mosul, replegó a sus fuerzas a una base segura al norte de la ciudad. Rayyan llevó allí a los restos del equipo y comenzó a reclutar nuevos voluntarios para la unidad. Aparte de la marcialidad, había 2 requisitos principales para los reclutas. Tenían que haber sido heridos por ISIS o radicales islámicos, ya fuera físicamente, por disparos y explosiones, o psíquicamente, por la muerte de un ser querido. Tenían que anhelar una cruel venganza. Me pareció buena idea, pues una unidad como esa funcionaría de manera más eficaz, me dijo Rayyan. Era evidente que el compromiso de otras unidades con la destrucción del ISIS daba lugar a serias dudas, así que Rayyan apostaría por motivarles de una forma personal. En 2005, su hermano mayor, Safwan, fue asesinado a tiros por los islamistas, junto a 2 de los hermanos de su prometida, que también fueron asesinados. La casa de su padre había sido volada. A él le habían disparado en la pierna, el pecho y la cadera. En su fiesta de pedida, unos hombres armados habían intentado asesinarlo y, en cambio, hirieron a su hermana. Hacía poco, unos terroristas suicidas del Estado Islámico mataron a su hermano Neswan, también oficial de policía, y secuestraron a su hermano Salwan, que no pudo huir de Mosul. En ese momento, Rayyan no sabía si Salwan estaba vivo o muerto. Durante 2 años después de la caída de Mosul, las líneas del frente alrededor de la ciudad permanecieron relativamente estáticas, mientras el ejército iraquí se reagrupaba y recuperaba lentamente el territorio perdido cerca de Bagdad. El verano anterior, las fuerzas iraquíes comenzaron a avanzar por las pedanías al este y al sur de Mosul, sentando las bases para una presumible invasión. El equipo de operaciones especiales ayudó a liberar 5 aldeas. Luego, para frustración de la unidad, fue enviada a Karbardán, en un lugar polvoriento e irrelevante. Unos días después de que comenzara la campaña de Mosul, el teniente Zamer Nayem abandonó la base cuando se enteró de que el ejército regular iraquí estaba intentando liberar el pueblo donde vivían su madre y algunos primos. Tamer regresó 2 días después con una historia que confirmó el peor de los miedos de aquellos hombres.
4 de aquellos primos habían matado a un terrorista al ver acercarse al ejército y se habían rebelado. Pero los vehículos se habían detenido antes de entrar en la aldea y los familiares de Tamer fueron reducidos y asesinados. En Jarbardán, los policías nos explicaron, uno a uno, a mi intérprete y a mí, por qué se habían unido al equipo de operaciones especiales y por qué querían venganza. Hadi Nabil, cabo de la policía, un hombre callado, contó que su esposa, Abir, había sido asesinada en 2013 cuando unos sicarios de Al-Qaeda vinieron a buscarlo a su casa. Su hija, Khalida, apenas tenía 10 días. Después del funeral, Hadi, de acuerdo con la costumbre iraquí, se casó con la hermana de Abir, Iman, quien aceptó criar a su sobrina Khalida. Hadi, por aquel entonces, un simple operativo, era de los que habían resistido en el hotel de Mosul, siendo herido cuando el camión cisterna saltó por los aires. Se retiró de la ciudad con los hombres de Ryan y no había vuelto a ver a su esposa ni a su hija desde entonces. En 2015, un cadí del Estado Islámico obligó a Iman a divorciarse de Hadi. Posteriormente, los militantes localizaron al hermano de Hadi, que pertenecía a una célula de resistencia, y lo secuestraron. Otro día en Jarbardán, un joven con un pañuelo negro envuelto alrededor de la cabeza se nos acercó tímidamente y me propuso que habláramos en algún lugar donde nadie más nos pudiera oír. Su nombre era Bashar Hamoud. Hasta ahora, deliberadamente parecía evitarme. Subimos al techo. Un guardia estaba apostado allí y cuando nos vio le preguntó a Bashar: ¿Le enseñaste el vídeo? Aún no. Bashar me dijo que su hermano mayor, Salem, había sido oficial de la inteligencia iraquí en Mosul y había huido a Kurdistán cuando la ciudad cayó. Unos meses después, la contrainteligencia kurda acusó públicamente a Salem de ser simpatizante del ISIS y lo deportó al territorio kurdo. Bashar, extrañado al conocer la noticia, se puso en contacto con Salem a través de Facebook y le instó a que se explicase. Salem le había revelado que su expulsión de Kurdistán había sido un ardid y que había regresado a Mosul para realizar una operación clandestina. Bashar y Salem tenían otro hermano, Kahtan, que había sido asesinado por los islamistas en 2006. Bashar le suplicó a su hermano Salem que regresara al Kurdistán, pero alegó: Estoy aquí para vengarme por Kahtan. Bashar envió otro mensaje y pudo ver que la cuenta de Salem todavía estaba activa, pero Salem no respondía. Parece ser que estaban leyendo toda la conversación, me dijo Bashar. Durante 5 días no tuvo noticias de su hermano. Un buen amigo de ambos en Mosul le envió un mensaje. Salem había sido condenado a muerte. Una vez hube subido a aquel techo, Bashar sacó su teléfono y desviando la mirada me mostró un vídeo. Había puesto el teléfono en silencio. Lo siento, no puedo soportar escucharlo. Más tarde mi intérprete y yo volvimos a ver el vídeo con sonido. Comenzó con una escritura árabe roja y blanca sobre un fondo negro. Otra matanza de los cruzados contra una familia musulmana en Gabat, un barrio del norte de Mosul. Dios los vengará. El vídeo mostraba a hombres limpiando escombros y extrayendo cadáveres destrozados, algunos de niños. Al final, Salem aparecía en primer plano, con un mono naranja, junto a la bandera negra de ISIS. Al igual que Bashar, tiene el rostro alargado y ojos con amplios párpados. Confesó haber proporcionado a los oficiales de inteligencia iraquíes coordenadas GPS, objetivos militares, incluida la ubicación de ese ataque en Jabat. Hablaba con una compostura inquietante, aunque con la boca seca. En varios puntos se detuvo e hizo un esfuerzo por tragar. Tengo un consejo para cualquiera que quiera hacer este tipo de trabajo: rendirse. El vídeo fundió en negro y la palabra venganza. Luego muestra a Salem en la calle, arrodillado en medio de una losa de cemento ante un encapuchado que esgrimía una espada. Todo pasa a cámara lenta mientras el militante decapita a Salem. Le pregunté a Bashar por qué guardaba el vídeo en su teléfono. El profeta nos dice que está prohibido matar prisioneros de guerra. Si atrapo a alguien del Estado Islámico, sé que recordaré las palabras del profeta y temeré el castigo de Dios. Pero si miro este vídeo, mi corazón se volverá como agua hirviendo, y aunque mi religión lo prohíba, tendré la fuerza para matarlo. Más tarde estábamos parados frente a una casa con Bassam Matalá, un capitán con una cara regordeta, expresiva y un cuello tan corto que su característico pañuelo del desierto lo cubría por completo.
Bassam nos dijo que no le había contado a su familia en Mosul que estaba en el equipo de operaciones especiales. Antes de ayer, uno de mis primos me llamó y le dije que estoy trabajando en Kurdistán, en una tienda. Es mejor así. Si alguien dice algo por descuido, si uno de los niños lo escucha y lo repite, podrían estar todos en peligro. Mientras hablábamos, un Humvee avanzó a toda velocidad por el camino de tierra que salía de la trinchera y derrapó hasta detenerse frente a nosotros. Un joven policía salió sollozando, tropezó y se derrumbó en los brazos de Bassam. ¡Señor! ¡Tienen a mi esposa y mis hijos! Bassam sostuvo al hombre llamado Ahmed Saad y lo llevó hasta un asiento, donde el mayor Metzer y otros oficiales fumaban una pipa de agua. Ahmed le dijo a Metzer que los terroristas se habían presentado por sorpresa en la casa de sus suegros, en Mosul, y se llevaron a su esposa, su hijo y su hija. Su madre había llamado a su hermano, Saef, que también era miembro del destacamento SWAT, y Saef le había transmitido la mala noticia a Ahmed. En un día típico, incluso una pequeñez podría provocar que Metzer arrojara de rabia un objeto cercano, una botella de agua, una silla, hasta un carbón de la cachimba encendido, a cualquiera de sus subordinados. Más de una vez lo había visto disparar su Kalashnikov solo a unos centímetros de algún delincuente aterrorizado. Estos arrebatos siempre finalizaban frunciendo el ceño y permaneciendo así unos minutos. Miró a su hermano Saef, que permanecía a una distancia prudente. ¿Por qué se lo has dicho? ¡Ven aquí! Saef se acercó inseguro y el mayor le escupió. Volviéndose hacia el sollozante Ahmed, exclamó: «Si te llaman y te dicen que se llevaron a tu esposa, diles que no te importa. Diles que te divorciaste de ella hace 3 años». Ahmed había dejado de llorar. Los hombres le habían ofrecido la pipa de agua y él miraba al suelo, fumando. ¿Sabes quién fue?, preguntó Metzer. Probablemente el barbero. Me llamó no hace mucho y me dijo: «Si crees que eres un valiente, ¿por qué no vienes a Mosul? Estamos en ello». Durante un tiempo nadie habló. Luego Hadi dijo: «Llevaron a mi esposa al tribunal y la divorciaron de mí. No vamos a hacer más operaciones aquí. De ahora en adelante todas nuestras misiones serán para ayudar a nuestras familias», sentenció el mayor. Ahmed miró hacia él. «¿Cuándo nos van a dar otra misión?» Metzer en ese momento no respondió, pero la mañana siguiente ordenó al equipo de operaciones especiales que marchara hacia el río Tigris y comenzara a seguirlo hacia el norte, hacia Mosul. Una vez junto al río Tigris, el equipo debía reunirse con la 91ª Brigada de Infantería Mecanizada de la 16ª División del Ejército iraquí. Junto a ellos se encargarían de limpiar media docena de aldeas en la orilla oriental del río. Mientras, la Policía Federal, una fuerza paramilitar nacional, hacía lo propio en la orilla opuesta del río. El objetivo a nivel global era acercarse a Mosul desde los 3 lados. Mientras los Peshmerga, que se movían desde el Kurdistán iraquí, establecían un frente al norte de la ciudad, las unidades iraquíes intentarían penetrar desde el este y el sur. Eso dejaría libre un territorio al oeste de Mosul, abierto al desierto, que conducía hasta Siria. Había 2 razones para esta estrategia. Primero, los barrios históricos al oeste del Tigris presentaban un desafío táctico mayor que los del lado oriental. Al describir Mosul, el coronel Brett Sylvia, comandante de la Task Force de ataque liderada por Estados Unidos, que asesora y ayuda al ejército iraquí, declaró: «Es mucho más denso respecto al terreno urbano. Hay más población civil a ese lado y ha sido un bastión del Estado Islámico durante mucho tiempo. Además, rodear Mosul por completo invitaría a los militantes a luchar hasta la muerte. Mejor dejar abierto un corredor a Siria, arrojarlos al desierto y matarlos allí». 35 miembros del equipo de operaciones especiales de la policía de Mosul partieron al amanecer en 7 Humvees blindados. No había espacio en ellos para toda la unidad. Muchos miembros del equipo eran parientes. Debido al riesgo de artefactos explosivos improvisados, el mayor prohibió que 2 miembros de la misma familia viajaran en el mismo transporte. Entramos en el Humvee de Metzer compartiendo asiento con un cabo cubierto con una balaclava negra. Estábamos encajados en medio de cajas de munición, cinturones de munición
y en medio las botas de otro policía que estaba en la torreta a cargo de una aparatosa Duska, una ametralladora pesada rusa. El equipo se reunió en la 16ª división, en un camino de tierra que serpenteaba a través de campos de trigo abandonados. Detrás de nosotros el cielo estaba oscurecido por una inquietante atmósfera. Salía un humo negro de los campos petrolíferos que ISIS había quemado cuando abandonó el sur en agosto. El convoy avanzó titubeante, a menudo deteniéndose para que los ingenieros detonasen minas o para que los soldados realizaran reconocimientos en granjas solitarias donde los exteriores de las casas estaban marcadas con sábanas blancas y fundas de almohada, como en señas de paz. Fuera de una aldea llamada Salahiyya, los tanques y los vehículos blindados de la división iraquí se detuvieron sin avisar. El equipo no se detuvo y continuó hacia la ciudad por su cuenta. Un Humvee iba delante del nuestro y se detuvo al llegar a la primera calle estrecha. Mekser estalló. ¡Adelante, cobarde! ¡Vamos! Gritó por la radio. Golpeando el parabrisas con la palma de su mano, se volvió hacia su conductor. ¿Dónde, señor? ¡Adelante! ¡Adelante! Nos pusimos en cabeza, nos precipitamos por los callejones y doblamos las esquinas. Me impresionó la pericia del conductor. El parabrisas, a prueba de balas, agritado por anteriores impactos, parecía una placa de hielo maltrecho. Una fotografía de un compañero asesinado hacía poco tapaba parte del espejo. El artillero disparó contra edificios al azar y algo explotó detrás de nosotros, pero los francotiradores y las emboscadas para las que nos preparamos no aparecieron. Salahiyya estaba desierto. El mayor le dijo al conductor que aparcase dentro de un local en el centro de la ciudad, donde el resto de la unidad se unió a nosotros. El teniente coronel Rayan saltó de un vehículo y saludó a Mekser. Mientras, Mekser ordenó a algunos hombres que encendieran carboncillos para fumar. Rayan ordenó a otros que escalaran un depósito de agua cercano e izaran una bandera iraquí. Normalmente, Mekser y Rayan alternaban el liderazgo cada 10 días. Mientras uno estaba al mando, el otro descansaba en el Kurdistán. En las raras ocasiones en las que los dos comandantes sirvieron juntos, el contraste entre sus dos personalidades se hacía evidente. Mekser era extravagante y errático, Rayan marcial y sereno. Mientras que Mekser desdeñaba los adornos de rango, pues usaba los galones de mayor solo para las reuniones con sus superiores, Rayan mantenía su uniforme pulcramente planchado y los bolsillos de la guerrera llenos de bolígrafos de color dorado. A diferencia de Mekser, mantenía una pequeña guardia personal que constaba de 2 de los miembros más altos de la unidad. Lo acompañaban siempre y cuando estaba parado, subrayaban su pequeña estatura, muy por debajo del promedio. La serenidad de Rayan a menudo lo hacía parecer distante y su autoridad se basaba en la distancia entre él y sus subordinados. Mekser, a veces terrible, otras veces afable, despreciaba el decoro y prefería la compañía sincera de sus hombres antes que su deferencia. Ambos mandos eran reverenciados, pero fue Mekser a quien preferían imitar los miembros más jóvenes de la unidad. Eran ruidosos, como él. Vulgares, como él. Como él, ahogaban sus penas en el humo negro. Una vez, Mekser me confesó. Rayan es el único de nosotros que no está loco. Y no lo decía como elogio. Si Mekser tenía un pupilo, se trataba del capitán Bassam Atallah. Más que cualquier otro oficial, era idolatrado por los agentes por su osadía como policía en Mosul antes de 2014. Por sus esfuerzos, Al-Qaeda había intentado matarlo. Falló y en su lugar mató a su hermano. Poco después de nuestra llegada a Salahiyya, Bassam partió para seguirle la pista a un pick-up del Estado Islámico que, supuestamente, iba hasta arriba de explosivos. Encontró la camioneta en una cochera anexa a una casa de hormigón, con la caja cubierta con una lona. Mientras Bassam se asomaba temerario, me acordé de un proverbio que había oído una vez. Si encaras la muerte se retira. Regresó del camión sonriendo. Seguimos a Bassam y media docena de policías mientras se subían al techo de un edificio de 2 pisos a unos 30 metros de distancia. Bassam apuntó con un subfusil. El segundo impacto dio en el blanco y la explosión que produjo fue tan inmensa que no solo arrasó la casa de hormigón y varias estructuras circundantes, pues también hizo detonar un artefacto explosivo improvisado enterrado en la carretera adyacente. La onda expansiva nos derribó. Los escombros oscurecieron el cielo
y después de un interludio que me pareció eterno, bloques enteros de cemento comenzaron a caer sobre el techo. Varios de nosotros estábamos heridos y magullados. La sangre emanaba intensamente de la frente de un policía y le goteaba por la barbilla. Bassam, con una herida abierta en la mejilla, estaba extasiado. «¡Very good!», gritó en inglés. Había muchos civiles en el siguiente pueblo, llamado Tal al-Shair. No hubo necesidad de liberarlo, pues todos los militares habían huido el día anterior cruzando el Tigris en esquifes. Mehzer farfulló que alguien debió haberles advertido. Supuse que se refería a alguien del ejército o de la Policía Federal. La mayoría de los miembros de la unidad veían a las Fuerzas Armadas Nacionales de Irak con inquietud, rayando la desconfianza. Después de que Estados Unidos disolviera el ejército de Saddam Hussein en 2003, gastó $26.000 millones en entrenar y equipar uno nuevo. Cuando el ISIS entró en Mosul, la ciudad estaba protegida por una fuerza militar chiita, celosamente sectaria, supervisada por Nuri al-Maliki, el primer ministro chiita de Irak. Aunque este equipo de operaciones especiales de la policía incluía a algunos miembros chiitas, turcomanos, kurdos, cristianos y yazidíes, era un fiel reflejo de la composición étnica y religiosa de Mosul y, por lo tanto, era predominantemente árabe sunita, como lo es también el ISIS. También Mehzer y Rayyan son creyentes sunitas devotos. Según me confesó el capitán Bassam, la relación entre el ejército y la policía de la gobernación de Nínive fue terrible. La policía estaba compuesta en su mayoría por mosulíes. Los militares, por el contrario, eran de Bagdad y del sur. No les permitían patrullar por sus áreas y los residentes de Mosul afirmaban que una de las razones para que las fuerzas chiitas abandonaran la ciudad a su suerte en 2014 fue que temían las represalias de los civiles sunitas, hartos de sus abusos, tanto como temían al propio Estado Islámico. Después de que Mosul cayera, Estados Unidos comenzó a enviar más entrenadores, armas y material al gobierno iraquí, valorado en más de $1.000 millones, para reconstruir su ejército perdido. El sucesor de Maliki, Haider al-Abadi, chiita que pertenece al partido político de Maliki, ha reintegrado a muchos comandantes profesionales, a quienes Maliki había reemplazado por chiíes radicales sin experiencia. El esfuerzo de reclutamiento se enfocó a diversificar el ejército. En 2015, el remozado ejército iraquí liberó Ramadi y Faluya, pero los laureles por estas victorias fueron para una fuerza de operaciones especiales, conocida popularmente como la División Dorada, cuyo mando es independiente del Ministerio de Defensa. Conformado por boinas verdes y con equipo estadounidense, la División Dorada ha encabezado todos los enfrentamientos importantes con el ISIS en Irak, fuera del Kurdistán. Se esperaba que también tomara la iniciativa en el asalto a Mosul, mientras nuestro equipo de policía mosulí estaba en Tal al-Shir. Unidades de la División Dorada tomaban posiciones al norte y al este de la ciudad. El protagonismo anterior de otros grupos que acabarán participando en la ofensiva fue menos brillante. En los últimos 2 años, miembros de tribus sunitas, combatientes cristianos, revolucionarios kurdos, supervivientes del genocidio yazidí y muchos civiles desplazados han conseguido armas y financiación de diferentes mecenas nacionales y extranjeros. Aunque la mayoría de estas fuerzas son de tamaño pequeño, las unidades de movilización popular, una confederación de milicias chiitas, llegaron a sumar más de 100.000 hombres. Respaldada económicamente por Irán, la UMP había demostrado ser efectiva y despiadada. Sus victorias en el campo de batalla iban inevitablemente acompañadas de acusaciones de crímenes de guerra perpetrados contra civiles sunitas. Prácticamente todos los líderes sunitas de Mosul se opusieron a la participación de la UMP en la ofensiva. En julio, sin embargo, el gobierno iraquí, aconsejado por sus asesores estadounidenses, dio su aprobación para que el UMP se uniera a la batalla. La frágil coalición se sostenía en la esperanza de que las disputas internas siguieran siendo mínimas mientras las diversas facciones estuvieran unidas contra el Estado Islámico. ¿Pero perduraría esa unidad una vez que Mosul fuera liberada? No se había negociado nada respecto al gobierno de la ciudad después de la reconquista y algunos políticos iraquíes parecían dispuestos a explotar cualquier vacío de poder en su propio beneficio. En 2014, Adil al-Nujayfi, exgobernador de la provincia de Nínive, estableció una base al norte de Mosul
y comenzó a organizar una milicia de antiguos residentes de la ciudad. Nujaifi es un agente de los turcos, que todavía no han olvidado que Mosul perteneció al Imperio Otomano, y cuando hace 2 años, en 2015, visitamos su base, encontramos a 6 instructores turcos entrenando a los hombres de Nujaifi. En este momento, Turquía tiene más de 600 soldados en el norte de Irak, dispuestos a defender los intereses de su país. El gobierno iraquí ha exigido que Turquía retire sus tropas, sin éxito. Una semana antes de que comenzara la campaña de Mosul, el primer ministro iraquí insistió en que Turquía no participaría en la ofensiva. Como respuesta, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, le respondió con cierto desdén: «No eres mi igual». En un compromiso forzado, los jefes de la UMP y los peshmergas kurdos prometieron que sus fuerzas no entrarían en Mosul. Asimismo, el ejército regular iraquí y la división dorada tenían órdenes para retirarse a otros lugares una vez que la ciudad estuviera asegurada. La policía de Nínive y nuestro equipo de operaciones especiales permanecerían en Mosul después de su liberación para gestionar los problemas que pudieran surgir. Cuando le pregunté al coronel Ryan si le preocupaba tener que luchar contra una insurgencia de nuevo, dijo: Siempre ha habido gente mala en Mosul. En los 90 tuvimos mafias que secuestraban, mataban a personas y robaban. Después de la caída de Saddam se llamaron a sí mismos mujahidines, luchadores de la yihad. Ahora se llaman a sí mismos soldados del Estado Islámico, pero son solo criminales, siempre han sido vulgares delincuentes. La respuesta de Ryan, aunque eludía responder a mi difícil pregunta, fue reveladora de cómo los miembros de la policía pensaban tratar a los militantes del ISI en Mosul. Para ellos, la ofensiva de Mosul era simplemente la continuación de una guerra que habían estado librando la mayor parte de sus vidas. Cuando los veteranos hombres se referían a los grupos terroristas más antiguos, Al-Qaeda en Mesopotamia, ya es el Mujahideen, o ramificaciones todavía más oscuras, siempre los llamaban Daesh, el término árabe para Estado Islámico, aunque en aquellos momentos aún ni existieran. Mientras, junto a los hombres, buscamos refugio en las casas abandonadas de los arrabales de Tal al-Shir. El pueblo se estremecía en la noche con disparos de celebración y alegría. Por la mañana encontré a Metzer y a Bassam fumando en un narguile cerca de una fogata. Ryan, con la pistola enfundada en el muslo, estaba haciendo ejercicio. Varios pastores pasaron, guiando tranquilamente a sus rebaños hacia una colina cubierta de hierba. Una hora más tarde nos llegó el sonido de una explosión desde esa dirección. Un penacho marrón creció como un hongo sobre la colina. Los pastores habían activado una mina, supimos después, y 2 de ellos estaban muertos. Al atardecer, Ryan y yo visitamos a un venerable anciano local. Cuando salimos de la casa del anciano, todos los aldeanos afuera tenían pañuelos atados alrededor de la cara y tosían. El aire nos picó la garganta y los ojos como una bocanada de gas lacrimógeno transportada por la brisa. Al otro lado del río, los terroristas se retiraban por delante de la Policía Federal y habían incendiado una fábrica de azufre.